Hola Daniela, un gusto. Hola. Daniela, lo insinuaba al presentarte. ¿Qué es lo que encierra y qué significado tiene para ti, que sé que lo tiene mucho, el título Río Herido? Por ejemplo, ese libro es extraño porque yo sabía antes de lo que estaba escrito ahí cómo quería que se llamara ese conjunto. Y después fue creciendo paulatinamente en conversaciones con mi padre y con mi abuelo. Con mi familia en general fue transformándose. Y en el fondo Río Herido significa, o sea, viene del mapudungún de mi apellido, que es Catrileo. Castellanizado es Catrileo, pero en realidad el mapudungún debiese ser Catruleufú. Y de ahí viene Río Herido, es mi apellido. Yo te había comentado de un fragmento que quería que leyeras que nos vincula a esto que estamos recién conversando, si lo puedes leer. Sí, claro. Soy lo que no construiste en un sueño de niñez. El niño que es mi padre corre por el verde mohoso del cerro, acarrea bueyes tras un espejo, amarra troncos con la pericia salvaje del nudo, prepara la carreta hacia su último viaje. A un costado, un camión de madera representa la capital. Somos periferia, somos. La raíz, en vez de un corazón volcánico, sesgado por el abandono de la madre, es un trauma que no responde. El niño que es mi padre dice, hasta nunca, esferas de fuego. Gracias. Tú has construido un camino que hace una diferencia y que no es tan distinta a la de muchos jóvenes estudiantes, hijos de padres que abandonaron el territorio y que llegaron a la capital. En el caso de tu familia, el caso que llegaron a San Juan de la Guada, después se han cambiado a otro lugar de la capital. ¿Y cómo definirías tú, escuchando recién además este poema, esta relevancia para tu creación que ha sido esta suerte que es como rehacer el camino, un reencuentro creciente, porque tu ligazón con la historia, con las vivencias del pueblo mapuche, hoy día son cada día mayores? ¿Cómo es ese reencuentro, mirando sobre todo esa referencia a una historia anterior que se repite de generación en generación? Sí, o sea, yo creo que toda esa especie de reencontrarse con una identidad también interrumpe el lenguaje, como que hay una contaminación ahí, y es que no se puede volver atrás después de empezar a reconstruirse como identitariamente. Y tiene que ver también con una situación política importante. Entonces, al mismo tiempo en que yo me voy acercando a la escritura, que voy encontrando una voz en la escritura, también me voy acercando políticamente a la lucha mapuche. Y eso va de la mano, digamos. Entonces ahí se empieza a articular también una búsqueda de una genealogía para la creación, que es ir como también encontrando una memoria que está desperdigada, como perdida, que es producto de la diáspora también. Entonces todas esas cosas se van articulando y van haciendo un nuevo lenguaje, una forma de comunicarse, como de llegar a un otro a través de eso. Y es la forma que tenemos de plasmar lo que ha ido sucediendo. Ahora, en ese reencuentro, hablamos obviamente en un contexto que muchas veces lo hemos conversado acá con otros escritores, con otros autores mapuche. Creo que no especulo mucho si digo que hoy día el contexto histórico para lo que es la reivindicación, la larga reivindicación del pueblo mapuche, uno tendría que decir que pasa por un momento más complejo, cada vez más complejo. Lo que se habla desde Santiago y lo que podemos hablar nosotros acá y lo que está en el entorno es muy distinto a lo que tú encuentras cuando llegas a una zona que está, no creo que no exagero si digo que está cada día más militarizada. ¿Cómo es vivir esas expectativas en ese contexto de hoy día? Sí, es complejo porque nosotros acá en Santiago no conocemos la brutalidad de la militarización de una zona que está en conflicto permanente con el Estado, con la policía, con las empresas extractivistas. Entonces sucede que hasta la policía es diferente de la forma en que se manifiesta. Por lo tanto, existe la paradoja de vivir acá, habitar la ciudad,
pero sin embargo yo creo que nadie que se diga a sí mismo como mapuche y que esté conectado con lo que está sucediendo allá, no deja de estar mirando y de estar permanentemente en la conversación, también pensando esto y reflexionándolo de un modo crítico para que las demás personas puedan llegar a entender lo que sucede en un país, que no sucede todo en Santiago, es el problema de mirar siempre lo que está pasando acá. Y es brutal, o sea, no podemos arrancar de lo que está pasando allá y por lo tanto así se empiezan acá a organizar marchas, conversatorios y ahí confluyen todos, no necesariamente como mapuches que somos artistas o que somos escritores, intelectuales, etcétera, sino que también toda la colectividad mapuche, toda la mapuchicidad que habita Santiago está conectada también con la lucha de allá. Esa historia que está mediáticamente muy oculta. Tú hablabas efectivamente de ese encuentro. ¿Cuánto valoras tú lo que ha sido tu trabajo creativo como aporte a esa perspectiva más general, más global de un pueblo que hoy día tiene una reivindicación y una larga lucha por delante? O sea, yo creo que, sin exagerar para nada, el único aporte que uno podría tener desde la humildad de la escritura es la visibilización. No pretendo así como representar ni hacer más allá algo que uno lo puede hacer de diferentes formas también. Entonces creo que el trabajo escritural tiene que ver con visibilizar una parte que ha estado profundamente escondida en nuestro país y que lamentablemente sigue como estando presente de una forma que es todavía dañina. Por lo tanto, simplemente me queda seguir trabajando en esa escritura como una visibilización de algo que se esconde permanentemente y que se tergiversa además en los medios de comunicación.